coro gigante que dice así. 1, 2, 3. Compañeras y compañeros, Movimiento Nacional por la Esperanza te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. Movimiento Nacional por la Esperanza. Buenas noches, compañeros y compañeras. Si gustan ir tomando asiento, vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Se encuentran aquí, nos acompañan en el presidium, el compañero José Efraín Hernández de la Rosa, desde el estado de Tlaxcala. Un aplauso, por favor. Desde el estado de México nos acompaña el compañero José Francisco Lara. Desde aquí, desde la alcaldía Azcapotzalco, nuestro compañero Arturo Barajas. Nos acompaña nuestra compañera de Asuntos Internacionales, Itzel Ortega. Y desde el estado de Hidalgo nos acompaña el compañero Uber Sánchez Reina. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero José Efraín Hernández de la Rosa, del estado de Tlaxcala. Muy buenas noches. Saludo con mucho aprecio y afecto a nuestro líder nacional, el profesor René Juvenal Bejarano Martínez, y que a través de su persona también le haga llegar el saludo fraterno y afectuoso a la profesora Dolores Padierna Luna. También saludo al contador Cecilio, enlace estatal en Tlaxcala, pues por traernos aquí a esta reunión. A todas las compañeras y compañeros que están aquí presentes de los diferentes estados de la República, de las diferentes alcaldías, muy buenas noches, y a todos los que nos escuchan a través de este medio. Quiero decirles que el día de ayer en Tlaxcala se llevó a cabo un acto protocolario de toma de protesta de equipo político. Yo soy profesor y pertenezco a la sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ese equipo político está en completo respaldo y apoyo a las líneas de política pública que encabeza nuestro mandatario, el presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador, y por supuesto en apoyo total a la doctora Claudia Sheinbaum. Nosotros en la sección 31 tenemos 24,000 docentes activos y 8,000 docentes jubilados. Junto con la Casa Amiga de la sección 55, estamos en total apoyo a la Cuarta Transformación. Pero también quiero decirles que en el Distrito Local 6 de Tlaxcala estamos trabajando de manera responsable, de manera comprometida con lo que encabeza nuestro líder, el profesor René Bejarano Martínez. Estamos en este momento instalando, adecuando la casa amiga
del Movimiento Nacional por la Esperanza, que va a estar ubicada en la cabecera municipal de Iztacuistla de Mariano Matamoros, en donde seguramente recibirán a miles de personas que son adeptas a esta cuarta transformación. Y que por supuesto aprovecho el día de hoy para invitar cordialmente al profesor René a cortar el listón inaugural de esta Casa MN en Tlaxcala. Espero contar con la presencia de él allá y que constate en presencia, en física, que las cosas se están haciendo de la mejor manera. Muchas gracias a todos, buenas noches, me pongo a la orden. Muchas gracias por este mensaje, compañero Efraín. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero José Francisco Lara, del Estado de México. Muchísimas gracias. Yo, aunque actualmente radico en el municipio de Atizapán de Zaragoza, pues nos conocemos con el profe de hace muchos, pero muchos ayeres. Fuimos vecinos allá en Iztapalapa y desde allá empezamos. Hoy es padrísimo ver que el recorrido de la política es grato porque no tenemos la persecución policial que antes vivíamos allá por los 80s. Quiero decirles que aprovecho esta oportunidad que me da el profe para decirles que vengo del municipio de Atizapán de Zaragoza, un municipio con más de 500,000 habitantes, un municipio que no es común dentro de la zona metropolitana, es el único que cuenta con aeropuerto. Solamente hay vuelos durante la madrugada entre 3 y 5 de la mañana, por algo será. Un municipio donde hace apenas 10 días detuvieron al gato, un municipio que ha acogido en los últimos años a la mayor fuerza del narcotráfico. Ahí le dimos residencia al señor Doneto, ahí estuvo arraigado Caro Quintero, ahí detuvieron a la Barbie, y bueno, a 10 señores de estos grupos más. Un municipio que actualmente tiene una característica muy particular, y es que el municipio de Atizapán hoy cuenta con el área exclusiva de la vivienda más poderosa de la zona metropolitana, incluso ha superado a Villas de Santa Fe. Me refiero al conjunto de Sayavedra y el conjunto de Valle Escondido. Eso tenemos en Atizapán, pero en Atizapán tenemos la desfortuna de habernos ganado el PAN en la pasada elección. Y bueno, de esto quiero hablar. Quiero hablar de mi estado. En el Estado de México, con casi 18 millones de habitantes, con 125 municipios. El Estado de México, el de mayor poderío económico, donde debemos de saber que la economía se hace llegar solamente por 10 municipios, el 70%, de la economía se hace llegar por 10 municipios del estado. Ahí estamos nosotros. Pero hay algo que quiero comentar. Es verdaderamente preocupante que un partido que viene no del 2013, que es la conjugación de fuerzas de la izquierda, desde allá cuando nuestros hermanos en 1950 se partieran la jeta en la sierra, desde 1960 en las luchas ferrocarrileras, un partido que viene y en el 2018 por una fuerza que por cierto bastante poderosa llega a gobernar más de 56 municipios, 3 se doblan. En el 2021 nos caímos a menos del 50%. Hoy gobernamos 26 y medio gobernamos ya solamente 21 por la compra de Del Mazo a otros. Allí estamos.
Nada bien nos fue en la Ciudad de México y este efecto de caída que trae el partido, no solamente en el Estado de México, sino en el país, y que yo creo que en Coahuila no nos va a ir nada bien. En el Estado de México no todo tenemos ganado. Hay batalla maestra y le estamos entrando con todo. El profesor de manera directa me ha dicho, éntrenle con todo, hay que apoyar a la maestra y lo hacemos con mucha vocación. Solo tiene que dejarse. Yo creo, y habré de comentar que participé, y digo participé porque en una banqueta me encontré el día sábado, allá en la ciudad de Toluca. Lo que puedo decirle, profe, es que lo que me di cuenta es que hay una sensación muy grande de triunfo, hay mucho, pero mucho pueblo, pero hay muy poco discurso, mucha calidad. Y no lo digo por la jerga a la cual se tuvieron que remitir el muchacho del Partido Verde o el protagonista del Partido del Trabajo. Lo digo porque de verdad quien de nuestros dirigentes estuvo de una calidad muy pobre. Creo por ello que a nuestro partido, que ha caído en estas reglas de juego del Estado, lo que sí hay que aprovecharle es que nos permite, profesor, poder hacer la lucha de manera frontal, de manera abierta. En aquel ayer, mientras el profe se va al centro de la ciudad, yo me repliego allá a finales de los 80 con Camilo Valenzuela y compas demás, y no nos fuimos a hacer estructura partidista, nos fuimos a hacer otro tipo de estructura de lucha, esta que sigue vibrando en nuestro corazón. Yo creo que a nuestro partido, profesor, si usted me lo permite, le hace falta condición de clase. Parece ser que esta frase de la austeridad republicana a muchos se les ha olvidado y casi a la mayor parte de nuestros representantes populares pues ni la recuerdan. El arribismo y el oportunismo se han encarnizado porque el Windows, la ventana que tiene nuestro partido, es bastante grande para los poderosos. Y como nosotros permitamos que siga influyendo el poder del dinero, entonces el poder del dinero pronto nos va a desplazar dentro de Morena y esto sí es lamentable. El Partido de Regeneración Nacional debemos de saber, mantiene, profesor, una derecha al interior que lastima, que lacera. Una derecha que quizás no dejó, por ejemplo, subir a nuestra compañera Celina el día sábado y le decía, ni te preocupes, el caminar de los revolucionarios es más grande que estar allá arriba en un canijo templete que por el peso de algunos participantes se podía hasta caer, entonces no te pusiste en riesgo, compañera Celina, tú estás bien y vamos a darle para adelante. ¿Qué propongo? ¿Qué propongo para poder, y lo comparto con ustedes? En el Estado de México, este estado maravilloso al cual solamente, ya decíamos en asambleas pasadas, lo puede superar quizás pocos países de América Latina, incluso de Europa en población. Creo que lo que tenemos que hacer como movimiento nacional por la esperanza es reunirnos, profe. Tenemos, con todo respeto, poca comunión entre los compañeros, como que no hay cohesión y necesitaríamos desvestirnos de la aspiración a cargos de elección popular para poder tener que conducirnos con rectitud hacia la formación, a la perfección de nuestra organización en el Estado de México. Yo los invito pues a ello, con esto los saludo y decirles
que la unidad no la vamos a construir si no es en la calle, si no es en el trabajo frontal, en el trabajo común. La unidad no se puede confundir entre verbo y sustantivo. Nosotros tenemos que forjar la unidad en el trabajo y lanzarnos como Movimiento Nacional de la Esperanza en el Estado de México y en el país hacia una hermandad que nos permita vernos como tales. El partido nos necesita. Le digo al profe, yo le agradezco y yo vengo hasta esta asamblea para decirte lo siguiente: me encanta tu manera de poder enseñarnos la política. Estoy muy grato de seguir aprendiendo de ti. No supe aprovecharte en la juventud y te lo digo de verdad. Alguna vez recuerdo cuando en aquella, no, estás joven, en aquella vuelta que hacías en el Zócalo, las 100 vueltas por la democracia, 100 horas, yo te recuerdo todavía con el PANS, sigues igualito, compañero. Muchísimas gracias por haberme permitido participar. Muchas gracias, compañero José, por esta reflexión. Siempre es bueno hacer una reflexión de dentro para afuera, y sí, nos hace falta mucho liderazgo de Andrés Manuel dentro del partido, pero bueno. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero Uber Sánchez Reina. Muchas gracias, compañeros. Un saludo del estado de Hidalgo. Hoy por la mañana recibimos una mala noticia. Falleció un compañero y amigo líder del estado de Hidalgo, el amigo Hugo Jaciel Mendoza. Hablar del compañero Hugo Jaciel de Mendoza es una historia que construyó, integró, organizó para la izquierda en el estado de Hidalgo. Fue fundador fue parte de la IDN, lo que era antes. Fue fundador del Movimiento Nacional por la Esperanza. Con su liderazgo mantuvo siempre una correlación de fuerzas en el estado de Hidalgo, teniendo consejeros estatales, siempre llegando a ser consejero nacional. Hablar de Hugo Jaciel desde el 2004 en Redes Ciudadanas, por allá para construir el movimiento que hoy se ha cristalizado con nuestro presidente Andrés Manuel. Desde allá, desde esos años, se vino construyendo ese liderazgo. ¿Por qué no decirlo? Desde el 2006, 2007, construyendo, al lado de muchos liderazgos regionales en el estado de Hidalgo. El día de hoy, bueno, antes de que tuvimos una elección en el año pasado, nos fue muy bien, ganó el gobernador Menchaca, lo nombró como rector de la Universidad Intercultural del estado de Hidalgo. Él siempre mantuvo un estricto apego a ser siempre letrado. Era un escritor, era un restaurador de arte sacro, era arquitecto de profesión y también logró ser maestro en historia. Y el 31 de octubre lo nombró rector de la Universidad Intercultural del estado de Hidalgo, pero lamentablemente cayó en un estado mal de salud y hoy falleció nuestro amigo Hugo Jaciel, por lo cual yo les pido aplausos. Muchas gracias. Muchas gracias y lamentable noticia y pronta resignación para sus familiares.
Ahora nos vamos a temas internacionales y le cedemos el micrófono a nuestra compañera Itzel Ortega. Hola, queridos compañeros y compañeras, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos y saludarlas después de unos días de abandono presencial. Pero aquí estoy de regreso para compartir con ustedes pues, lo relevante de los temas internacionales. Y hoy quiero enfocarme en 3 temas que pues, seguramente ustedes ya saben, le han dado seguimiento, pero que siempre es importante traer a la mesa por las reflexiones que dejan. Uno de ellos, y con el que quiero iniciar, es pues justamente con algo que retomaron muchísimo los medios, porque en el mundo se vive desde hace 25 años, no pasaba una situación similar. El aumento simultáneo de la riqueza y la pobreza extrema, al grado de que el 1% de la población más acaudalada del mundo ha acaparado 2/3 o 2/3 partes de la riqueza que ha sido generada en los últimos años, en el periodo de la pandemia generada por el COVID-19. Y mientras, pues más de 820 millones de personas, que son aproximadamente 1 de cada 10 personas en el planeta, pues pasan hambre, viven en extrema pobreza. Con el inicio de lo que se hace anualmente, que se llama el Foro Económico Mundial, que esta vez se festejó o se celebró en Davos, Suiza, Oxfam, esta organización internacional que se caracteriza por, digamos, conglomerar a muchos otros movimientos y hacer o defender diversas causas en el mundo, presentó un informe sobre la desigualdad en el mundo que este año tituló La Ley del Más Rico, que muestra a partir de datos duros como el que les acabo de compartir, pues cómo es que se ha dado una importante aceleración en la desigualdad a partir de la pandemia del COVID-19. Otro dato que da este informe es que la fortuna de los multimillonarios aumenta 2.700 millones de dólares cada día. Un sueldito de esos no nos caería nada mal a ninguno, ¿no? Mientras que los salarios de al menos 1.700 millones de trabajadores, es decir, la población similar que tiene India, por mencionar un ejemplo, crece por debajo de la inflación, es decir, no alcanzan muchas veces a comprar o adquirir la canasta básica para pues, vivir. Este informe también sostiene pues, que esta desigualdad se da debido a la ley del más rico. Y esta ley pues se ancla en lo que muchas veces hemos platicado aquí, que es los beneficios fiscales que por décadas se han dado a estas élites económicas. Es decir, estos recortes de impuestos a favor de empresas que ya tienen y tienen mucho dinero, a estos beneficios exclusivos fiscales que no son aplicados al parejo de la población de ciertos países y pues que permiten que haya acumulamiento de riqueza en estas empresas o en estas personas. ¿Y quiénes son los principales promotores de estas medidas fiscales, de esta lógica capital? Pues por supuesto de los gobiernos neoliberales que tanto hemos intentado combatir desde las izquierdas del mundo. Y es que tal es la magnitud de los beneficios que estas personas ricas del mundo han obtenido a partir de la crisis, que con sus ganancias, con la ganancia de esos multimillonarios de 4 días, solo si agarramos 4 días lo que ellos generan, bastaría, por ejemplo, para suprimir la pobreza en nuestro país, para suprimir la pobreza en México. Si lo hacemos durante un año o, bueno, más específicamente, si lo hacemos durante 42 días, igual quitarles ese sueldo 42 días, se eliminaría la pobreza en todo el mundo. Entonces, bueno, esto pues son comparaciones, si queremos verlo, pues sencillas, pero que nos permiten dimensionar esta brecha que existe y que plantea este informe. Otro ejemplo de estos beneficios específicos que podemos igual
entender de manera sencilla, es, por mencionar algunos, el que tiene Elon Musk, este hombre acaudalado que posee Tesla y ahora la red social de Twitter, que de acuerdo con información ProPublica, pues pagó una tasa real de intereses por todo lo que tiene del 3% entre 2014 y 2018. Es decir, él paga el 3%, mientras que microempresas, por ejemplo, en nuestro país, deben pagar un 30% tan solo por el impuesto sobre la renta. Entonces, vaya que hay una diferencia importante que nos hace entender pues esta indignación que se plasma en el informe. Otros beneficios, pues también, por ejemplo, han permitido que 95 grandes empresas que están en el sector de energía y de alimentación hayan duplicado sus ganancias el año pasado y que llegaran a casi triplicar sus ganancias en tan solo ese periodo. ¿Qué pasa específicamente en nuestra región, en América Latina y el Caribe? Pues la riqueza de los multimillonarios de nuestra región aumentó en este periodo de pandemia 21%, 5 veces más rápido que el Producto Interno Bruto de la región, que lo hizo en tan solo 3.9%. Mientras, pues también tenemos que enfrentar que hay 12 millones de personas que cayeron en la pobreza extrema debido a la crisis de la pandemia, al tiempo que pues otros iban a la pobreza, pues otros 30 millones de millonarios pues pasaron de ser millonarios a súper ricos. Entonces, eso fue lo que pasó en nuestra región y en resumen, para tratar de decirlo en una frase, en América Latina, la pandemia llevó a 400,000 personas a vivir en la extrema pobreza por cada nuevo súper rico. O sea, se creaban 400,000 personas pobres, pero se hacía un súper rico en nuestra región. Y por encima de todo esto, un caso excepcional que no podemos dejar de mencionar cuando estamos analizando esta brecha de acumulación, pues es sobre el hombre más acaudalado de México, de América Latina y uno de los 10 más ricos del mundo. Y me refiero a la fortuna de Carlos Slim, que creció igual durante este periodo de pandemia 42%. Igual, ¿quieren que diga más datos? Su fortuna creció 26 millones de pesos por día desde que inició la pandemia. Entonces, bueno, esta brecha tan grande entre la pobreza de los mexicanos y Carlos Slim, pues hizo que Oxfam dijera, a ver, ¿cuál es la solución o qué hay que plantear? Pues si nosotros planteáramos que pusiéramos impuestos, el 5% de impuesto sobre la riqueza que actualmente tiene Carlos Slim, por América Móvil, por ejemplo, se lograría captar 4,100 millones de dólares. ¿En qué podríamos aplicar ese dinero? Pues bueno, entre un ejemplo, para materializarlo, podrían contratarse a 250,000 profesores para trabajar en todo el país. En América Latina, sobre este tema específico de impuesto a la riqueza, que fue al final el punto o el planteamiento más determinante en el informe de Oxfam, es pues retomar esta discusión del impuesto a la riqueza en los países de América Latina y el Caribe. Actualmente hay 3 países en nuestra región que utilizan este tipo de impuesto, y es Colombia, Uruguay y Argentina. Más allá de las características específicas que pueda tener cada uno en la implementación en cada país, pues a rasgos generales se trata de un impuesto que se aplica a la fortuna de las personas más ricas de cada país. En los 3 casos, el impuesto de la riqueza pues no ha sido muy alto, pero ciertamente es una alternativa, pues primero válida un instrumento útil, porque pues digamos que el mayor problema de los países de América Latina es que necesitan aumentar la carga tributaria de una manera más progresiva y no necesariamente cargando esa, vaya la redundancia, cargando esa carga tributaria a los que menos tienen, ¿no? Entonces, ciertamente
como suele ocurrir en estos temas tributarios, hay muchas maneras de evadirlo, lo cual pues sí juega en contra de este objetivo básico de este impuesto, que es aumentar la recaudación fiscal. En ese sentido, pues uno de los desafíos, por ejemplo, y por mencionar algo, es que exista un intercambio de información entre los países para evitar problemas como las fugas de capitales más allá de las fronteras, ¿no? Es decir, pues que yo tengo riqueza y me voy y mando todo mi dinero a los paraísos fiscales para que pues aquí no me estén cobrando ese impuesto. Lo realmente importante, y por lo que quería compartirles este informe que estuvo siendo analizado en muchos medios de comunicación y que pueden seguramente ahí leer interesantes análisis mucho más profundos, es que diversas organizaciones, como en este caso Oxfam, y también diversos mandatarios como nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pues han planteado ya la necesidad de tasar, de poner impuestos a estas grandes riquezas y a estos beneficios extraordinarios que se dan pues muy cotidianamente en países de nuestra región. Cierro este tema citando algo que se sostiene en el informe, que es la necesidad de valorar el establecimiento de nuevos impuestos para estos súper ricos en la región, con el fin de poder hacer realmente frente al aumento de esta desigualdad que se generó después de la pandemia. Entonces, los invito a que puedan pues, leer ahí los resúmenes de este informe, porque vienen muchos datos que son interesantes y que justo nos llevan a analizar esta lógica de por qué los gobiernos neoliberales tienen estas fórmulas fiscales, siempre en beneficio de los más ricos, por qué la acumulación. Entonces, muy interesante el trabajo de Oxfam. Otro tema que quiero compartirles pues es lo de Brasil, porque como era pues de esperarse, el presidente de ese país, Luiz Inácio Lula da Silva, pues está tomando nuevas medidas para evitar que se repitan hechos como el que ocurrió el domingo pasado. No sé si pudieron verlo, pero pues radicales de extrema derecha que se cree que son simpatizantes bolsonaristas, con la aparente complicidad de la policía de Brasilia, asaltaron el Congreso de Brasil, el Tribunal Supremo y el Palacio Presidencial de ese país en una acción pues totalmente desesperada, buscando desestabilizar al nuevo gobierno progresista que encabeza Lula da Silva. Entre esas acciones que emprendió el presidente de Brasil, destaca la tomada el día de ayer, que es dar la orden de destituir, de quitar a todas las directivas de todos los medios de comunicación públicos del Brasil. Él dice, el presidente, que tomó esa decisión porque ciertamente los medios de comunicación pues tuvieron una muy lamentable cobertura de ese hecho, del asalto, y validaron incluso la violencia y dieron voz en esos espacios del medio de comunicación pues a personajes que representan el conservadurismo puro de Brasil, que son parte de la oposición brasileña y que por supuesto no iban a hacer más que hablar bien de esos actos, de esos asaltos allá en Brasil. Le dieron espacio, por decir solo un nombre, a personajes como el senador Flávio Bolsonaro, que es el hijo del exmandatario Bolsonaro. Entonces, por supuesto que la población pues se queda con lo dicho por ellos y no entiende ahora la parte del nuevo gobierno. Esta pues falta de imparcialidad por parte de los medios de comunicación de allá de Brasil, pues desafortunadamente nos lleva otra vez a ver que los medios de comunicación siempre están siendo instrumentos utilizados por la derecha para manipular a la población y entonces hacer llegar la información que a ellos le conviene. Lo vimos ahorita en Brasil con esto del domingo, pero también lo vimos en Perú en contra de Pedro Castillo, lo vimos en Argentina con lo de Cristina de Kirchner, en Chile e incluso aquí en nuestro país. Cuando estaba en campaña Andrés fue un golpeteo constante a lo que implicaba que Andrés ganara y ahora que está la cuarta transformación pues es exactamente lo mismo, por citar solo algunos ejemplos. Y como bien sostiene también una de las opiniones que hoy se compartió
en el periódico La Jornada, un medio de comunicación que ahí es rescatable y que podemos seguir viendo, pues para Lula, como para otros líderes de izquierda en la región y en general todo el mundo, la moraleja de estos procesos, es decir, de estos intentos del golpe que se dan en contra de los gobiernos progresistas y de izquierda en la región y la complicidad de los medios, pues es que solo mediante un verdadero involucramiento de la población, de la gente, en la generación, en la difusión y en la discusión de la información, pues puede ponerse fin realmente a esta manipulación que quieren tener siempre los monopolios mediáticos al servicio de sus intereses, de la oligarquía de sus países y también de sus afines políticos. Entonces, ahí Lula puso un alto a estos medios de comunicación. Habrá que ver ahora quiénes son los que encabezan esos medios de comunicación públicos y creo yo que es un buen ejemplo para los mandatarios de América Latina y el Caribe que justo siempre están enfrentando estos golpeteos mediáticos. Y hablando, para cerrar mi participación, de un gobierno justo o de gobiernos arropados por los medios de comunicación, pues tengo que hablar de uno de sus gobiernos que ahorita se encuentra latente en la escena internacional y me refiero al que encabeza Dina Boluarte en Perú. Este gobierno que inició funciones el 7 de diciembre, pues tras la obligada vacancia y el golpe parlamentario que se le dio a Pedro Castillo en el Perú por que se quería quitar al Congreso porque estaba dando intentos de golpe siempre, desde que llegó Pedro Castillo viendo cómo destituirlo y pues bueno, al final concluyó trágicamente en su destitución, en su vacancia y pues desafortunadamente a poco más de un mes de la destitución del presidente legítimo Pedro Castillo, pues las manifestaciones en aquel país continúan y también, desafortunadamente, siguen en aumento las víctimas por la represión que el gobierno golpista impuso. Más que desvanecerse como pensaba la derecha del Perú que iba a pasar, pues las protestas que empezaron, repito, ya hace más de un mes en zonas muy específicas rurales del Perú, pues ahora se han ampliado en tamaño y además en distancias, porque pues los manifestantes pues han encontrado en las calles más cosas que exigir, más cosas por las cuales luchar y más cosas que se deben cambiar. Entonces, lo que empezó con una exigencia porque se cerrara el Congreso del Perú, porque se diera la salida de la presidenta Dina Boluarte y porque se hiciera una nueva constituyente que les permitiera hacer una nueva constitución, pues ahora también se suman a estas exigencias los reclamos de justicia y de sanción para los responsables de todas las muertes que se han registrado por los enfrentamientos con las fuerzas del orden público del Perú, que han sido mandatadas para reprimir a las manifestaciones. Hoy las marchas se extendieron a la capital del país, a Lima. Habrá que ver cuáles son las novedades de que ya se encuentren pues, en donde están las sedes, ¿no?, de los poderes de aquel país y pues desafortunadamente también con el crecimiento, al paralelo va la represión desenfrenada por parte de este gobierno, los asesinatos, las masacres, empezaron las persecuciones de líderes de movimientos sociales, de dirigentes sociales importantes y activistas y encarcelamientos a diestra y siniestra sin ninguna garantía, además de la difamación y la criminalización de la protesta social con el argumento de que pues está desestabilizando al país al tal grado que a Evo Morales, el expresidente de Bolivia, le dijeron pues tú también y no entras aquí porque andas pasando armas por la frontera, en fin, de verdad una represión que no hubiéramos imaginado desafortunadamente otra vez ver en el Perú. Y bueno, continúan estos hechos lamentables marcando la pauta allá en Perú, mientras está en el poder esta mujer, Dina Boluarte, que yo creo nunca se esperó enfrentar este pueblo tan aguerrido y que está defendiendo al final su decisión de
tener en el poder a quienes ellos quieren tener y realmente transformar a su país. Entonces, habrá que estar súper al pendientes de qué es lo que pasa allá en Perú. Muchas gracias, que tengan muy bonita noche, queridos compañeros y compañeras. Gracias, Itzel, por compartirnos esta información. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Buenas noches, compañeras, compañeros. Estamos en la Asamblea Semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza, correspondiente al martes 17 de enero del 2023. Muchas gracias a las compañeras y compañeros integrantes de la mesa del Presidium, a todos los líderes que están aquí presentes en el Salón Le Crillon de la Ciudad de México, y también a todas las personas que hoy mismo o a lo largo de la semana se conectarán con esta transmisión para escuchar la información que aquí vertimos. Esta semana, pues, son muchos los acontecimientos. El primero que hay que resaltar es que el Instituto Mexicano del Seguro Social concluyó el año 2022 con más registros de trabajadores. El IMSS cerró con 21.372.896 puestos de trabajo, de los cuales 86.6% son permanentes y el restante 13% eventuales. Zoé Robledo, director general del instituto, explicó que durante el año pasado se incrementaron 752,000 puestos, lo que representa el tercer año de aumento desde que se tiene registro y que equivale a una tasa anual del 3.7%. En materia de seguridad, en otro tema, la Secretaría de Seguridad Pública, o más bien la secretaria Rosa Isela Rodríguez, informó que en el año 2022 la mayoría de los delitos tuvieron una reducción. Dijo, en la incidencia delictiva se tuvo una reducción del 30.8%. El homicidio doloso tuvo una disminución del 17.7%. El robo total bajó un 24%. El robo a vehículos un menos 43.3%. El feminicidio registró una baja del 29%. El secuestro menos 79.4%. También hubo una baja considerable en la toma de casetas y el robo de combustible. Pemex disminuye sus importaciones, es el tercer tema a tratar. Derivado del incremento en la producción nacional de combustibles, Petróleos Mexicanos disminuyó en noviembre del año pasado sus importaciones de gasolina y diésel en 25% y 14.4% respectivamente. Uno de los objetivos de la actual administración es sustituir las importaciones de combustibles con producción nacional. En el cuarto tema se aplica o se analiza o se habla del arancel del 50% a las exportaciones de maíz blanco. Las exportaciones de maíz blanco, es decir, el que se utiliza para la elaboración de las tortillas, tendrán un arancel de 50% a partir de hoy, cuando era de 0%, informó el Gobierno de México, por medio del Diario Oficial de la Federación. Se trata de un nuevo esfuerzo para contener la inflación, en especial la relacionada con el precio de la tortilla. En el tema de la Ciudad de México, de las fallas en el metro, luego de 4 eventos atípicos que han provocado fallas en este sistema de transporte colectivo, el secretario de Gobierno capitalino Martí Batres afirmó que se han registrado hechos premeditados e incluso malintencionados que están sujetos a investigación.
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, explicó que su administración se encuentra implementando 2 medidas para mejorar la operación del sistema de transporte colectivo Metro, coordinando un grupo de trabajo en donde participa la Secretaria de Finanzas y las distintas áreas del Metro para poder mejorar los sistemas de gasto que a veces por las propias comisiones mixtas y la propia burocracia del Metro tarda en llegar a tiempo el recurso para su inversión. Además, una revisión integral de todo aquello adicional que se requiere para el Metro, con la posibilidad de que tengamos más recursos federales y del propio recurso de la Ciudad de México. En otro tema, se nombró a Luis Rodríguez Bucio como nuevo subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana. De esta forma, Rodríguez Bucio sustituirá a Ricardo Mejía Verdeja, quien previamente había manifestado su intención por contender para la gobernatura en Coahuila. En ese tema, en las elecciones de este año 2023, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció un acuerdo político con el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo para ir juntos en la elección por la gobernatura en el Estado de México. Sin embargo, en el caso de Coahuila, ambos partidos, PRI y PBM, tendrán candidatos propios para las elecciones a la gobernatura de esa entidad. Lenín Pérez se registró como precandidato a la gobernatura de Coahuila por el Verde y el partido local Unidad Democrática de Coahuila, y Ricardo Mejía, ex subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, fue confirmado por el PT como su abanderado al mismo cargo. Al final de esta presentación voy a hacer un pronunciamiento al respecto. En temas electorales, la coalición Va por México, integrada por el PRIAN-RD, se declaró para ganar las elecciones de junio en Coahuila y el Estado de México, según dijeron, y la federal del año próximo. El PRI y el PAN, acompañados por lo que queda del PRD, relanzaron la coalición Va por México con el acuerdo de que los procesos en las 2 entidades serán conducidos por el Revolucionario Institucional, con Manolo Jiménez y Alejandra del Moral como candidatos en Coahuila y el Estado de México, respectivamente, mientras Acción Nacional seleccionará a los aspirantes, según se dijo, a la presidencia de la República y al gobierno de la Ciudad de México, que contenderán en 2024, aunque luego tanto dirigentes del PRD como del propio PRI matizaron esta cuestión de que el PAN va a designar a esos candidatos. Por parte de Morena, la compañera maestra Delfina inició su precampaña como precandidata de Morena a la gobernatura del Estado de México. Inició en Toluca su precampaña con la promesa de que sus adversarios recibirán una inolvidable lección de dignidad. Arrancó la carrera electoral rumbo a las elecciones del Estado de México el próximo 4 de junio de este año. Empezó ya el juicio a García Luna. El exsecretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna, compareció en la primera jornada de selección de jurado que dirimirá su responsabilidad en la acusación de narcotráfico y de aceptar sobornos por parte del cártel de Sinaloa a cambio de facilitar las operaciones del grupo. De ser hallado culpable de los delitos que se le imputan, Genaro García podría enfrentar una condena mínima de 10 años de cárcel o hasta cadena perpetua. La Fiscalía General de la República imputó a Ovidio Guzmán 3 delitos por el llamado segundo Culiacanazo. El hijo de Joaquín El Chapo Guzmán fue acusado por los ilícitos de homicidio, posesión de armas de fuego de uso exclusivo para las Fuerzas Armadas y de delincuencia organizada.
La investigación se inició por los delitos cometidos en flagrancia tras los acontecimientos ocurridos en Culiacán, Sinaloa, el pasado 5 de enero, durante el operativo para lograr su detención, que desató un enfrentamiento con las autoridades estatales y dejó un saldo total de 30 muertos. Además, Ovidio Guzmán también enfrenta un proceso de extradición en Estados Unidos por el delito de conspiración para la introducción de drogas a dicho país. En temas internacionales, como sabemos, se hizo la reunión entre los presidentes López Obrador, Joe Biden y Justin Trudeau. En una declaración conjunta, los presidentes de estos tres países, de México, Estados Unidos y Canadá, se comprometieron a trabajar juntos en temas prioritarios ante la realidad económica y la problemática migratoria. Los aspectos generales de la declaración conjunta fueron diversidad, equidad e inclusión, brindar a las comunidades marginadas oportunidades para su participación plena, equitativa y significativa en nuestras democracias y economías, proteger los derechos civiles, promover la justicia racial, ampliar la protección para las personas LGBTIQ+, y ofrecer resultados más equitativos para todos. Cambio climático y medio ambiente, lograr respectivas contribuciones para 2030 en virtud del Acuerdo de París y trabajar juntos y con otros países para mantener un límite de temperatura de 1.5 grados Celsius al alcance. En materia de competitividad, profundizar la capacidad regional para atraer inversiones de alta calidad, impulsar la innovación y fortalecer la resiliencia de las economías, reconociendo los beneficios del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá. Trabajar con el sector privado, la sociedad civil, los trabajadores y la academia a lo largo de Norteamérica para fomentar el emprendimiento de alta tecnología, promover las pequeñas y medianas empresas, así como fortalecer la educación técnica. En migración y desarrollo, apoyar a los países del hemisferio occidental para crear condiciones a fin de mejorar la calidad de vida, especialmente en las comunidades marginadas que son vulnerables al desplazamiento y a la migración forzada interna y regional. Como ya comentó la compañera Itzel, esta semana se comentó mucho el crecimiento de la desigualdad en el mundo, que implica pues una revaloración de los modelos de acomodación de riqueza. También ya se habló de lo que sucede en Brasil y de las manifestaciones en Perú. También pues lamentamos mucho la muerte de nuestro compañero Hugo Jaciel Mendoza. En lo que se refiere al nivel de aprobación de nuestro presidente, pues se mantiene en términos generales en los mismos rangos, aunque con una leve disminución esta última semana. Esperemos que se mantenga en esos niveles de aprobación. En lo que se refiere a los temas políticos, los abonos tácticos, los equilibrios, los contrapesos y las mermas coyunturales, les mandamos el cuadro de análisis para que ustedes lo estudien y tengan posibilidad de comentarlo y poder definir a partir de ello el discurso político correspondiente. Para terminar, voy a hacer mención de dos temas importantes que requieren pues comentarios. El primero se refiere a las elecciones en Coahuila, que a todas luces tienen para el caso de Morena y sus aliados un riesgo mayor a las del Estado de México por los errores de la operación política que no permitieron consolidar la unidad entre Morena, el PT, el Verde,
e incluso el partido UDC, como sí sucedió en el caso del Estado de México, en donde no se logró con un pequeño partido, que es el PANAL, pero de todos modos se avanzó en la unidad. Hay muchos temas a considerar como parte de las lecciones correspondientes. Uno de los aspectos se refiere a los liderazgos y dentro de ellos al tema de la relevancia y con ella del empoderamiento. Hago mención de esto porque es recurrente en la operación política, siempre se tiene que hablar de esto con los líderes. Hace algunas décadas se hablaba de trascender, aunque ahora se usa menos ese verbo porque en algunos círculos sociales se volvió un eufemismo. Así entonces la trascendencia no es darse a conocer o generar consecuencias en otro ámbito, sino dejar de existir. Morir es trascender, alcanzar otro nivel vivencial diferente al terrenal. A veces también algunos políticos trascienden cuando incurren en su muerte política, aunque físicamente sobreviven. Una arista de la psicología de la búsqueda del poder está asociada al sentimiento de realización personal, a la satisfacción del ego, del reconocimiento otorgado por los demás, de la identidad asumida como propia. En los grupos sociales, los dirigentes que emergen buscan el posicionamiento que les permita mayor visibilidad y protagonismo. Así entonces, se genera la dinámica de las aspiraciones legítimas, el deseo de ocupar o desempeñar una responsabilidad a la cual se cree merecedor. La legitimidad de ese anhelo propicia a su vez la competencia por acceder al nivel de importancia que se desea. Existe una muy tenue frontera entre lo que en determinado conglomerado se considera aspiración legítima y la ambición inescrupulosa. Todo es muy relativo. Para algunos, los medios justifican los fines, en tanto que para otros, el abandono de principios e ideales en aras del cumplimiento de una meta personal es condenable. Cuando el objetivo propuesto no se alcanza, aparece entonces el espectro de la frustración. Cuando no es posible concretar una ilusión, se puede percibir en el dirigente su tolerancia al fracaso, a la vez que la dimensión de su tenacidad. Es común que en una coyuntura específica, después de un resultado indeseado, exista cierta dosis de tristeza, decaimiento de la fuerza de la esperanza y desilusión. Ahí entonces también es posible conocer el nivel de madurez del protagonista político. En esas circunstancias también puede aparecer la capacidad autocrítica sana, aunque también como autocoartada, responsabilizar a los demás de los malos resultados y en los casos patológicos a la fatalidad del destino, lo que a su vez puede conducir a la depresión profunda. A lo largo de mi participación política he podido constatar que el sentimiento de insuficiencia ante lo conseguido en determinada etapa de la vida propicia una disminución deplorable de la autoestima. La voluntad entonces tiende a menguar. Para que el espíritu no se quebrante, es necesario valorar más y mejor las capacidades, los logros, las aptitudes y potenciar el deseo de superación. El riesgo de, entre comillas, abandonar la partida es alto. En esos casos sirve para apuntalar la mentoría y el auxilio en la conducción de los destinos compartidos.
Debe ponderarse lo imprevisible, aquellas causas devenidas del azar que generan efectos y consecuencias no intencionadas, para bien o para mal. Dicen que no hay que ser supersticioso porque eso trae mala suerte. Más allá de la contradicción evidente en el mundo de los afortunados, se puede creer o no en la guía astronómica de las estrellas, pero lo cierto es que la sucesión de acontecimientos ajenos a la propia voluntad pueden afectar positiva o negativamente ciertas expectativas. Las aptitudes, actitudes, vocación y determinación son cuestiones influyentes, pero no suficientemente determinantes. Cuentan también el estudio, la preparación y el nivel de asertividad. El talento innato más asombroso puede pasar desapercibido como el carbono que no se pule y nunca llega a ser diamante. La personalidad subyacente y el carácter posibilitan la potencia apasionada en la búsqueda del sueño del que está despierto. La inteligencia, entendida como la capacidad para resolver problemas, juega a su vez un rol crucial. Dice o reza la máxima política: para figurar se necesita cabeza, corazón y carácter, las 3 C. Ciertamente, pero hay que desarrollar más la relevancia que tiene la habilidad eficaz para comunicarse, es decir, hacer común una idea o propuesta. Hay que aprender a escuchar para poder hablar mejor, ser proclives a convencer para vencer, expresar los sentimientos propios y poder percibir los de los demás, entusiasmarse para poder entusiasmar, animar a quien se quiere representar es posible si se genera un proceso de identificación entre personas que por definición son muy diferentes, pero que entre ellos, derivada de la influencia del líder, se genera una identidad, un conjunto de valores comúnmente aceptados por los cuales se muestra compromiso y puede hacer posible incluso sacrificios que en ausencia de la identidad sería impensable que se hicieran. También entran en juego los errores. Quien genera iniciativas y toma decisiones es probable que en algunas ocasiones se equivoque. Aunque parezca una contradicción, habrá que recordar aquel dicho: solo quien no actúa al parecer no comete errores, pero incurre en el principal, el de la inactividad. Una determinada conducta puede ser considerada errática por los efectos negativos que ocasiona tanto en el plano personal como en el social. Reflexionar acerca de lo que está por decidirse es un buen consejo, aunque en ocasiones existe muy poco tiempo disponible para hacerlo. 4 aspectos son buenos a ponderar al decidir: la estrategia, la congruencia, la visión y el cálculo. La estrategia abarca el conjunto de las acciones, definir un buen plan y ajustarse a él, que en determinada encrucijada nos comportemos coherentemente con los postulados propuestos. El análisis prospectivo nos debe dar claridad acerca del horizonte por el cual transitar, y el instinto, además del estudio, permiten estimar los contenidos de los escenarios por venir. Aún si de cualquier manera nos equivocamos, hay que tener presente siempre a la crítica y la autocrítica como característica fundamental de la mentalidad democrática. Corregir lo que sea necesario. Persistir en el error es peor que cometerlo. Claro es que la dimensión de una decisión equivocada determina la magnitud de los efectos perniciosos, pero en cualquier caso,
es bueno estar preparados para el manejo de una crisis y el control de daños, actuar con sinceridad hacia uno mismo y con humildad ante los demás. Si es el caso, incluso ofrecer disculpas puede ayudar, aunque la conducta indulgente en la política es tan escasa como el agua en el desierto. Recordemos que el reconocimiento ante los aciertos es mucho menor que la hazaña que crece ante cualquier yerro. No esperemos gratitud ante el deber cumplido, pero sí inquina ante cualquier desatino, por pequeño que sea. Por eso ahora, en el conjunto de equivocaciones que se vienen cometiendo en el caso de Coahuila, es importante que cada quien asuma su responsabilidad, pero que se evalúen estos conceptos. ¿Hasta qué punto está operando el ego, los errores de cálculo, la falta de visión? ¿Hasta qué punto quien no alcanzó la candidatura no reconoce que no ganó la encuesta, pero sí está contribuyendo en los hechos a debilitar a la Cuarta Transformación? Es conocido que en Coahuila el PRI, a través de Moreira, influye en el control de diversos partidos, del PRD, pero también de los partidos aliados de la coalición, incluso de UDC. Pero si se sabía esto, se debió de haber acotado desde el principio, no dejar de hablarle a los líderes de la UDC y tratar de hacer una operación política que evitara lo que a la postre los priistas lograron, dividir a la Cuarta Transformación. Ellos están haciendo su tarea. Desafortunadamente, la operación política que se aplicó en Coahuila no fue la mejor y requiere evaluarse. Sin embargo, no es el momento de la deslealtad, nunca es el momento para ello. A pesar de todo, hay que cerrar filas con el candidato de Morena. Es difícil en esas condiciones, o más difícil ganar, pero no imposible. Se tiene que hacer el esfuerzo, no para ver quién tiene la razón en las causas de la derrota, sino para ganar la elección en Coahuila. Sí se puede, si se corrigen los errores, si en lugar de estar debatiendo quién es más leal o más traidor con respecto a la Cuarta Transformación, se pone el énfasis en ganarle al PRI y a sus aliados. Esa es la tarea. Los militantes del MNE deben apoyar la campaña de Morena, no deben prestarse al juego doble, dividir las fuerzas y favorecer en los hechos a la candidatura del PRI. Confío en que haya madurez, responsabilidad. Y si los líderes no estuvieron a la altura, que la base militante y el pueblo sí lo esté e imponga su voluntad. Espero que así sea. Por otra parte, otro tema que es el más importante en todo el mundo de la semana se refiere a la canción que Shakira le dedicó a Piqué. No bromeo, es en serio. Lo mido por el número de reproducciones de millones y millones de personas que han oído cuando menos una vez esa canción. ¿Es importante hablar del tema? Sí, no es una frivolidad, porque es el mundo en el que estamos inmersos y si entendemos lo que a la gente le preocupa, pues podemos comunicarnos mejor con ella. Y recordemos que esto no es novedoso en el fondo del tema. Las canciones de desamor y amor pues son tan viejas como la humanidad. En la década de los 50, cuando ninguno de ustedes existía y yo le andaba enseñando a caminar a Chabelo, pues Pedro Infante hizo famosa una canción que se llama Ni por favor, que compuso Rubén Fuentes y que dice más o menos así: si no me quieres, ni modo, de amor no voy a morirme. Se sufre cuando se quiere, pero se aprende a olvidar también. Y pues ya se acordarán de ello. Años después, en el sexenio de López Mateos, una
compositora que se llamó Emma Elena Valdelamar, tuvo un noviazgo con un diputado federal, don Justo. Ese diputado le prometió amor a Emma Elena, que era una mujer liberal, muy avanzada para su época, y sin embargo, pues en una recepción a la que ella fue, pues resulta que el diputado andaba con una actriz y despreció a Emma Elena, lo cual pues la lastimó profundamente. Y ella se refugió, como era muy buena compositora, acuérdense de aquella canción de Mucho Corazón, entre otras, pues compuso una canción de desamor y de despecho, y la guardó. Cuando la invitaron a un convivio donde iba a ir el diputado, en donde iba a estar presente nada menos que el presidente de la República, Adolfo López Mateos, pues Emma Elena se presentó y fraguó su venganza. Esa venganza consistió en que cuando llegó el diputado don Justo, pues como si no hubiera hecho ninguna travesura, se presentó y se quiso acercar a la compositora y ella le dijo que le había compuesto una canción en su honor. Y él pues se entusiasmó, pues no cualquiera es merecedor de una canción y menos de una compositora como ella. Y le dijo que si quería que se la cantara, y pues él se entusiasmó y dijo que sí, y se la cantó. Y la canción dice así: pero qué mal te juzgué, si te gusta la basura, pero mira qué locura, pero para ti está bien. Pero qué mal calculé, yo te creía tan decente, y te gusta lo corriente, por barato, yo qué sé. Y no canto de dolor, y yo no busco quien me quiera, ni pretendo financiera que me avale lo que soy. Yo no soy letra de cambio, ni moneda que se entrega, que se le entrega a cualquiera como cheque al portador. Lo que sí te agradecí es que tomaras en cuenta de que yo no estoy en venta, mucho menos para ti. Amor, si eres hombre de negocios, todo lo quieres con socios, ahora sí ya te entendí. Ay, me decepcionaste tanto que ahí te dejo un cheque en blanco a tu nombre y para ti. Es por la cantidad que quieras, en donde dice desprecio, ese debe ser tu precio y va firmado por mí. Esa canción que se llama El cheque en blanco la hizo popular muchos años después Paquita, la del barrio, pero su historia original es esta. Ahora, pues, una versión en rap de un rapero que ni siquiera yo sabía que existía, pues vino a ser popular a esta melodía que pide perdón porque lo salpique y enaltece a las mujeres porque ya no lloran, sino ahora facturan. Y pues hay que analizar, más allá de la pasión amorosa y de todo lo que conlleva, pues los beneficiarios. ¿Quién se benefició de todo esto? Pues Piqué, porque ya le hizo su convenio en su programa deportivo con Casio. Rolex, pues también. La Renault, que vende los coches Timbo o algo así, que yo ni sabía que existían. Desde luego Shakira, que pues ha de haber ganado ya un dineral, espero que ahora sí pague sus impuestos y que no la metan al bote por andar evadiendo, y pues todos los consorcios asociados. Pero es lo que la gente escucha, es de lo que la gente habla,
y es algo que nosotros tenemos que aprender a comunicar, a aprender a entender a los fenómenos de comunicación en una era digital como la que estamos viviendo. Sí, pudiera parecer un tema baladí, habiendo tantas tragedias en el mundo, pero pues todo es relativo. Tampoco nos apasionemos tanto, porque cuando Shakira empezó a andar con Piqué, todavía andaba con De la Rúa, así es que ni que no supiera de lo que se trata. Ahora le pagaron con la misma moneda, nada más que pues el amor propio también se lastima cuando de pasión se trata. Y yo lo que les invito es a ver con filosofía todos estos temas, porque al final de cuentas también la política sirve para divertirnos. Así es que ¡viva Shakira! Muchas gracias, compañeras y compañeros. Y ahora, para concluir nuestra asamblea semanal, nos ponemos de pie para entonar